Bienvenido a tu espacio sagrado de cada mañana. Comenzar el día con paz, fe y prosperidad no es un lujo, es un regalo divino. Aquí, en este canal, encontrarás oraciones profundas y poderosas que te guiarán desde el primer aliento del día para que entres en la presencia de Dios con confianza. Cada oración está diseñada para que sientas esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, para que tu fe se fortalezca y para que atraigas la bendición abundante que Dios tiene preparada para tu vida, en tu mente, tus relaciones, tu trabajo y tu espíritu. Prepárate para vivir tus mañanas como verdaderas batallas ganadas en lo espiritual. Aquí no solo oramos, declaramos victoria, sembramos fe y caminamos con el cielo a nuestro favor. El primer aliento. El sol aún no había tocado la tierra cuando ella abrió los ojos. La habitación estaba envuelta en un silencio sagrado, como si el cielo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que ocurriera algo. Isabel se sentó al borde de su cama, sin decir palabra, y por un instante solo escuchó el leve latido de su corazón. No era un latido común, sonaba como un llamado, como una invitación silenciosa desde lo alto. La casa aún dormía, las luces estaban apagadas, pero dentro de ella una luz comenzaba a encenderse. No era la luz del día, era la luz de la fe. Aquel amanecer no sería como los demás, porque ese día Isabel no se levantaría a correr tras la rutina, sino a encontrarse con la presencia que transforma el alma. Inspiró profundo, cerró los ojos y sus labios comenzaron a moverse suavemente. Señor, antes que el mundo me hable, háblame tú. Y en ese instante, el cielo respondió. La atmósfera cambió. Un calor sutil acarició su espalda. No era físico, era espiritual. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento, descendiendo suavemente como rocío sobre su alma. Porque cuando el corazón se abre, la eternidad entra. Y mientras esa paz la envolvía como un manto, una certeza poderosa crecía en su interior. Hoy no sería un día cualquiera. La voz en el silencio. Con los ojos aún cerrados, Isabel sintió como si el tiempo se detuviera. Todo ruido del mundo se desvaneció. No había tráfico, ni relojes, ni prisas. Solo un silencio profundo, reverente. Y en medio de ese silencio, una voz. No era una voz audible, era más profunda. Una voz que no hablaba a los oídos, sino al alma. Estoy contigo. 3 palabras. Sencillas pero más fuertes que cualquier tormenta. Isabel se estremeció. No sabía si era emoción o si era la cercanía de lo divino, pero algo en su interior se quebró y al mismo tiempo algo comenzó a sanar. Sus lágrimas no eran de tristeza, eran de encuentro, porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. Las cargas que había llevado durante semanas, el temor al futuro, la ansiedad por el dinero, las preguntas sin respuesta, comenzaron a soltarse una por una, como hojas secas arrastradas por el viento. Confía, yo soy tu provisión, yo soy tu paz. Entonces Isabel entendió. No hay mejor manera de comenzar el día que así, con el alma desnuda ante Dios y los brazos del cielo rodeando su corazón. Y justo cuando pensó que ese momento no podía ser más sagrado, donde comienzan los milagros. Una suave brisa entró por la ventana entreabierta. No era viento común, era como si el Espíritu de Dios hubiera decidido visitarla esa mañana. Las cortinas danzaban con dulzura, como si celebraran ese encuentro silencioso. Isabel se quedó inmóvil, sabiendo que algo estaba ocurriendo en lo invisible. No era solo una oración, no era solo un momento de fe. Era el comienzo de algo sobrenatural. Sus pensamientos, que antes eran caos, ahora fluían en calma. Las dudas se transformaban en certezas, las heridas en propósito, y en su pecho una voz más firme que antes decía: prepárate, hoy sembraré bendiciones y tú las recogerás.
Su alma se estremeció. No entendía cómo ni cuándo, pero lo creía. Porque la fe no siempre necesita ver, solo necesita oír la voz correcta. Y ese día, Isabel escuchó una promesa que no vino de la tierra, sino del cielo. Yo abriré caminos donde no los hay, y traeré abundancia donde antes hubo escasez. Ella respiró hondo, sonrió, y al abrir los ojos, algo en ella ya no era igual. La oración la había transformado. El día apenas comenzaba, pero el milagro ya había empezado. Vestida de cielo, Isabel se levantó despacio, no con prisa, sino con propósito. Cada movimiento parecía guiado, como si un ángel invisible marcara el ritmo de su mañana. Fue hacia la ventana. El sol comenzaba a subir, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como una pintura celestial solo para ella. Y mientras la luz tocaba su rostro, algo se encendió en sus ojos. Ya no había rastro de angustia. Estaba vestida de cielo. No necesitaba maquillaje ni joyas. Estaba adornada con paz, con una certeza inquebrantable. Dios iba con ella. En el fondo de su alma, una oración brotaba sin esfuerzo. Señor, dirígeme, abre puertas, usa mis pasos, que donde vaya hoy vaya tu favor delante de mí. Cada palabra era una semilla, cada pensamiento una declaración de fe. Isabel no sabía aún qué desafíos traería el día, pero ya había ganado la batalla más importante, la del alma. Porque cuando una persona comienza el día con Dios, todo lo demás tiene sentido. Y justo cuando se disponía a salir de su habitación, la puerta del día, donde Isabel cruza el umbral entre la intimidad con Dios y el inicio de su jornada, con una nueva actitud y una promesa sellada en página 5/20, la puerta del día. Isabel se detuvo frente a la puerta, esa misma que tantas veces cruzó con prisas, con cansancio, con el peso del deber ser. Pero esta vez, algo era distinto. No saldría al mundo como antes. Hoy no llevaba el rostro del estrés. Hoy llevaba el rostro de quien ha hablado con Dios. Abrió la puerta lentamente. El canto de los pájaros la recibió como una melodía escrita para ella. El aire fresco le recordó que estaba viva. Y no solo viva, sostenida. Mientras caminaba por el pasillo, una certeza se afirmaba con cada paso. Las preocupaciones habituales intentaron acercarse. El reloj, las cuentas, las decisiones. Pero Isabel ya no reaccionaba igual. Había sido equipada con algo mayor. Paz en la tormenta, fe en la incertidumbre, prosperidad en lo invisible. La oración no había cambiado sus circunstancias aún, pero había cambiado su manera de caminar sobre ellas. Donde comienza lo sobrenatural. Una ráfaga de viento cálido la envolvió al cruzar la puerta. No era una brisa cualquiera. Era como un susurro invisible que decía: «Estoy aquí». Isabel se detuvo un segundo, sonrió con los ojos cerrados. La oración de esa mañana no había sido en vano. Algo estaba pasando. El vecindario seguía igual. Coches, voces, rutinas, pero en su corazón cada detalle tenía ahora otro color, otro significado. El mundo no había cambiado, pero ella sí. Caminó hacia su día con pasos firmes. En cada rostro que cruzaba, veía oportunidad. En cada tarea que le esperaba, veía propósito. En cada silencio, escuchaba dirección. Y entonces, mientras esperaba el transporte, su celular vibró. Era un mensaje, una respuesta. Una puerta que había estado cerrada por semanas, acababa de abrirse. Isabel no gritó, no saltó, solo bajó la mirada y murmuró con gratitud: «Gracias, Señor, empezar el día contigo lo cambia todo». Y mientras su jornada comenzaba a desplegarse como un libro nuevo, bendiciones en movimiento,
El autobús llegó justo a tiempo, no como de costumbre, cuando debía correr detrás de él. Hoy no hubo caos, hoy hubo precisión divina. Isabel subió y al tomar asiento sintió que cada momento estaba siendo orquestado por una mano invisible, como si su día no fuera casual sino diseñado. La persona sentada a su lado le sonrió. Era una mujer mayor, de rostro amable y ojos sabios. Después de un breve silencio le dijo: «Disculpa, ¿tú crees en Dios?». Isabel se quedó quieta por un instante. Luego respondió con firmeza: «Más que nunca». La mujer asintió con lágrimas contenidas. «Gracias, necesitaba escucharlo». No fue una coincidencia, fue una confirmación. Dios no solo le había dado paz esa mañana, también la estaba usando para sembrarla en otros. El viaje siguió tranquilo, pero dentro de Isabel algo ardía. Una voz suave decía: «Cada paso que des hoy será territorio conquistado. Cada palabra que hables llevará mi presencia». No necesitaba entenderlo todo, solo seguir caminando. Porque cuando Dios abre el día, las bendiciones comienzan a moverse contigo. La paz que no se rompe. Al llegar a su trabajo, Isabel fue recibida por lo de siempre. Notificaciones, correos pendientes, voces apresuradas y rostros tensos. Pero algo en ella permanecía intacto. Como si caminara dentro de un refugio invisible mientras todo afuera se agitaba. Antes, ese ambiente la hubiera consumido, hoy solo la rozaba. Porque cuando Dios te cubre en la intimidad, la tormenta no desaparece, pero ya no te domina. «Isa, ¿puedes venir a la sala de juntas?», le dijo un compañero con tono serio. Camino al lugar sintió que su pecho se aceleraba, pero no de ansiedad, sino de expectación santa. Ya no era esclava del miedo. Sabía que si Dios la había enviado, Él mismo la sostendría. Al entrar se encontró con su jefe y dos supervisores. Había tensión en el aire. «Queremos hablar contigo sobre algo importante». Ella respiró profundo. Internamente oró: «Señor, sé tú mi voz». Y entonces una nueva oportunidad le fue entregada. No fue por su esfuerzo. Fue por la gracia que camina con los que buscan primero el rostro de Dios, donde la gracia abre puertas. «Isabel», dijo su jefe, «hemos estado observando tu trabajo y tu actitud. En medio de tantas presiones hay algo en ti que transmite calma». Ella no respondió de inmediato, porque en su interior sabía que eso no venía de ella. Era el reflejo de la oración. Queremos darte una nueva responsabilidad, más visibilidad y sí, también un aumento. El corazón de Isabel latió con fuerza, no por ambición, sino por confirmación. Era Dios cumpliendo su palabra. Ese mismo Dios que le susurró al amanecer: «Hoy sembraré bendiciones y tú las recogerás». No necesitó manipular nada. No tuvo que demostrar más de lo necesario. La gracia había hablado por ella. Mientras salía de la reunión, sentía que flotaba. No por orgullo, sino por gratitud. Porque cuando uno pone el día en manos de Dios, Él pone los milagros en movimiento. Y mientras volvía a su lugar, con una sonrisa silenciosa y lágrimas discretas en los ojos, respirar milagros. Isabel se sentó en su escritorio, aún procesando lo ocurrido. No era solo un ascenso, era una señal del cielo. Dios no tarda, llega justo a tiempo. Abrió su libreta y sin pensarlo escribió: «La paz que recibí esta mañana ya empezó a florecer. Señor, tu fidelidad me sorprende». Miró por la ventana. La ciudad seguía su rutina agitada. Autos, bocinas, pasos apresurados, pero en su alma todo estaba en calma sagrada. No tenía idea de cómo terminaría su día, pero algo era claro. Dios ya estaba en el futuro esperándola. Él no solo la acompañaba, iba delante. En ese instante recordó las palabras del Salmo: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera».
Y con esa certeza, cerró sus ojos un momento, respiró profundo y sintió algo que pocas veces se nota en medio de un día común. Estaba respirando milagros. Sí, incluso en medio de lo cotidiano, la mano de Dios estaba escribiendo historia. Y mientras sonaba una nueva notificación, la presencia que acompaña, miró la pantalla. Era un mensaje inesperado de una antigua amiga. No sé por qué, pero sentí que debía escribirte. ¿Estás bien? Isabel sonrió. No era coincidencia. Era otro hilo del tapiz divino que Dios tejía ese día. Porque cuando abres el corazón a la presencia de Dios, también abres puertas al reencuentro, a la restauración, a lo eterno. Respondió con ternura y lo hizo sabiendo algo profundo. El mismo espíritu que la había sostenido en la madrugada, ahora la acompañaba en cada conversación, cada decisión, cada respiro. Nada era ordinario. Todo tenía propósito. Hasta los silencios del día tenían un eco sagrado. Hasta los imprevistos comenzaban a parecer milagros disfrazados. Y en medio del ruido del mundo, su alma repetía en silencio: Gracias, Señor, por estar en todo, incluso en lo que no entiendo. El reloj marcaba ya la tarde. El día seguía avanzando. Pero Isabel no estaba cansada, estaba sostenida. Y justo cuando creía que todo se había estabilizado, interrupciones del cielo. Un correo urgente llegó con un asunto en letras mayúsculas. Reunión inesperada en 10 minutos. El corazón de Isabel se agitó por un momento. ¿Otro cambio? ¿Otra presión? Pero esta vez no hubo temor, solo una oración en su mente. Si esto viene de ti, Señor, camina delante de mí. Se dirigió a la sala. Dentro, 3 personas que no esperaba ver. Un alto directivo, una colega de otro departamento y una mujer desconocida. La charla comenzó tensa, llena de datos, propuestas, decisiones, hasta que uno de ellos dijo: necesitamos a alguien con visión, con estabilidad, alguien que transmita confianza y sabiduría. Y creemos que esa persona eres tú, Isabel. El aire se detuvo. No era una reunión cualquiera. Era una cita con su propósito. Dios no solo la estaba bendiciendo, la estaba posicionando. Porque cuando una vida comienza con oración, cada interrupción puede ser una intervención del cielo. Y mientras firmaba un nuevo compromiso, comprendió que algo mayor estaba en marcha. Ungida para impactar. Al salir de la sala, su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de asombro. No podía explicar cómo ni por qué, pero sabía que Dios la había puesto allí con un propósito mayor. No era solo un nuevo proyecto, no era solo una promoción, era una misión. Isabel caminó por el pasillo como quien lleva algo sagrado por dentro. Sentía una unción nueva, una seguridad que no venía de su talento, ni de su esfuerzo, sino de esa madrugada en que su alma se rindió ante Dios. Pasó frente a sus compañeros. Algunos la miraban sorprendidos. Otros se le acercaban con preguntas, con respeto, incluso con necesidad. Y ahí lo entendió. No fue solo bendecida, fue posicionada para bendecir. Cada palabra suya podía sembrar fe, cada decisión reflejar al cielo, cada gesto ser un canal de paz en medio del ruido. Dios la estaba usando, y mientras llegaba a su escritorio con una sonrisa tranquila y el corazón encendido, el eco de la mañana. Se sentó por un momento sin abrir la computadora. Cerró los ojos. Y en su interior volvió a escuchar las palabras de esa mañana. Estoy contigo. Aquel susurro que recibió en silencio ahora tenía un eco poderoso. Cada conversación, cada decisión, cada oportunidad vivida era el resultado directo de haber comenzado el día con Dios al centro. Isabel entendía que no había hecho nada especial. Solo se había rendido. Solo había buscado el rostro del Padre. Y Él había hecho lo demás.
Pensó en los días anteriores, en cómo muchas veces había salido corriendo con el alma desordenada y el corazón vacío. Pero hoy todo fue distinto. Porque cuando el primer encuentro del día es con el cielo, el resto se alinea con la eternidad. Sonó su celular. Era su madre. Una voz cansada al otro lado. ¿Puedes orar por mí? Isabel no lo dudó. Tomó el teléfono, cerró los ojos y en voz baja dijo: Padre, que lo que empezó en mí esta mañana ahora fluya hacia ella. De la paz nace el poder. Amén, susurró al terminar la oración. Al otro lado del teléfono, su madre ya no sollozaba. Se escuchaba paz y esperanza. Isabel colgó en silencio. No celebró, no gritó, solo se quedó ahí, sintiendo la profundidad de ese momento. Dios no solo la estaba bendiciendo a ella, estaba usando su paz como puente para tocar otras vidas. Y entonces lo comprendió de forma clara. La verdadera prosperidad no es solo tener más, es llevar a otros a conocer la fuente. Su oración matutina se había convertido en río. Había comenzado en su habitación, pero ahora fluía en su trabajo, en su familia, en sus decisiones. Nada de lo vivido ese día fue coincidencia. Todo tenía raíz en la presencia de Dios. En esos minutos donde se rindió, lloró y se vació para ser llenada por Él. De ahí nació el poder, de ahí brotó la fe, y de ahí surgieron las bendiciones. Y justo cuando Isabel pensaba que el día estaba por cerrarse, cosecha inesperada. Recibió una llamada. Número desconocido. Dudó un segundo, pero contestó. Isabel López, buenas tardes. Llamamos del Comité de Becas Comunitarias. Su solicitud fue revisada nuevamente. Isabel parpadeó. Esa solicitud la había dado por perdida meses atrás. Queremos informarle que ha sido seleccionada para el Fondo de Apoyo Familiar. El recurso ya está disponible. Silencio. Un segundo eterno. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo esperaba. No lo había reclamado. Pero Dios sí lo había guardado. Una cosecha sin explicación lógica, pero con sentido espiritual. Recordó entonces la voz de esa mañana. Yo abriré caminos donde no los hay, y traeré abundancia donde hubo escasez. Isabel no necesitaba más pruebas. Dios estaba cumpliendo cada promesa. No por mérito, no por esfuerzo, sino por gracia, por amor y por una paz sembrada al amanecer. Con el corazón desbordado se levantó de su asiento, miró al cielo por la ventana y sin pronunciar palabra solo sonrió, porque el cielo sabía. El cielo sigue abierto. La tarde comenzaba a ceder ante la luz dorada del atardecer. Isabel caminó hacia casa con paso sereno, como quien ha visto el rostro de Dios a lo largo del día. El cielo teñido de naranja y violeta parecía reflejar lo que pasaba dentro de ella. Paz firme, fe renovada y una gratitud que no cabía en palabras. Pasó frente a un árbol que solía ignorar. Hoy lo miró con atención. Las hojas brillaban con la última luz del sol, y por un momento Isabel sintió que la creación misma le hablaba. El cielo sigue abierto. Porque la oración que hizo al amanecer no terminó cuando dijo amén. Siguió respirando con ella todo el día. Las bendiciones no pararon. La guía no se detuvo. La presencia no se fue. Y eso era lo más hermoso de todo. Cuando empiezas el día con Dios, no solo recibes un milagro, te conviertes en uno. Y mientras giraba la llave para entrar a casa, algo dentro de ella sabía que el día aún no había terminado. La herencia del silencio. Entró a casa con una calma que podía sentirse en el aire. Sus hijos jugaban en la sala. Su esposo le sonrió desde la cocina. Todo parecía igual, pero ella no era la misma.
Dejó su bolso, se quitó los zapatos y se sentó un momento sola. Sin palabras, sin pantallas, solo silencio. Y en ese silencio volvió a encontrarse con él. El mismo Dios que la despertó esa mañana, que la acompañó en cada paso, que abrió puertas y la cubrió de gracia, ahora volvía a abrazarla al final del día. Isabel cerró los ojos y susurró con voz temblorosa: «Gracias por enseñarme que todo empieza contigo». En ese instante su hija se acercó y le preguntó: «Mami, ¿por qué sonríes cuando estás callada?». Ella la miró, acarició su cabello y respondió: «Porque cuando estás con Dios desde temprano, tu alma sigue hablando con Él todo el día». Su hija no entendió todo, pero lo sintió. Y en ese pequeño gesto, una herencia espiritual comenzaba a sembrarse. Un nuevo amanecer comienza de noche. La noche cayó suave sobre la ciudad. Luces tenues, silencio en las calles y una brisa que parecía decirle al mundo: «Descansa, yo sigo aquí». Isabel preparó a sus hijos para dormir, apagó las luces una por una y se sentó frente a la ventana. El mismo lugar donde en otras noches había llorado en silencio. Ahora era un altar de gratitud. Dios, no me diste solo paz. Me diste propósito. No solo prosperidad, me diste dirección. Y sobre todo, me diste tu presencia, desde que abrí los ojos hasta ahora. Las palabras no eran necesarias. El espíritu llenaba la habitación con esa misma paz que la había envuelto al amanecer. Y ahí, en medio de la quietud, Isabel entendió. Cada mañana nace en el corazón de la noche. El alma que duerme en fe se levanta en victoria. Y mientras se recostaba cerrando los ojos, un pensamiento cruzó su mente como un susurro celestial. Mañana volveré a comenzar contigo. Cuando Dios es primero, el reloj marcaba la medianoche. Todo en la casa reposaba, pero en el cielo algo seguía en movimiento. Porque cuando una vida se entrega desde el primer aliento del día, cuando se busca a Dios en lo secreto, el cielo responde en lo visible. Isabel dormía en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo estaba en manos del perfecto. Había comenzado su día con oración y ahora descansaba con bendición. Su historia no terminó aquí. Mañana el mundo volverá a girar. Pero ella ya conoce el secreto. Quien comienza el día con Dios no lo camina sola. Prosperidad no es solo abundancia material. Es saber que el cielo va contigo. Es caminar con dirección. Es vivir en fe y dormir en paz. Y mientras la luna velaba en lo alto, una frase selló el alma de Isabel, y quizás también la tuya. Cuando Dios es primero, todo encuentra su lugar.